Actualmente, nuestro país vive una ola de violencia contra la mujer. En muchos de los casos, la mayoría de las víctimas de agresión no realizan las denuncias correspondientes debido al miedo o a la desinformación, lo cual puede llevar a agravar su situación. Nuestra docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Tatiana Chávez, ha escrito un artículo sobre este tema, abordándolo desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy en 5x1 está con nosotros para explicarnos más del tema. Bienvenida. Muchas gracias. Actualmente, los casos de violencia contra la mujer en nuestro país han ido en aumento. ¿A qué se debe esta situación? Comparativamente a lo que se dio el año pasado, en el año 2017, se registraron por parte del Ministerio de la Mujer aproximadamente 247 casos. Este año, hacia el mes de abril, habían 103 casos de tentativa de feminicidio. Es probable que hacia diciembre de este año el número se iguale o se incremente, ¿no? O sea, puede llegar a igualar esa cifra. Hay muchas víctimas que no denuncian precisamente por temor, por sentir quizá culpa, ¿no? O porque precisamente desconocen los derechos que tienen. Aún hay quienes consideran que lo que pasa en sus casas no constituye violencia o creen que ya va a pasar o que no es para tanto. ¿Por qué es inadecuado juzgar o condenar al agresor como crimen pasional y no como feminicidio? En el Código Penal se establece que existe un delito que se llama homicidio por emoción violenta, en el artículo 109, y en ese caso la sanción va de 3 a 5 años, a diferencia de lo que pasa con el feminicidio, que va de no menos de 15 años, y si es con circunstancias agravantes, hablamos de no menos de 25 años. Uno podría decir que efectivamente estos crímenes, por ser tan violentos, ameritarían una pena mayor, pero eso es lo que deseamos como población, lo que quisiéramos. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, será el fiscal quien formule la denuncia ante el Poder Judicial, y en este caso él tendrá que adecuar al tipo penal que corresponda. ¿Qué nos indican los derechos humanos ante estos hechos y cómo actúan el Ministerio de la Mujer y otros organismos en nuestro país? El Perú ha ratificado 2 documentos muy importantes, tanto en el Sistema Internacional de Naciones Unidas de Protección de Derechos Humanos como en el sistema regional que corresponde a la Organización de Estados Americanos o de la OEA. Entonces, por ejemplo, el primero es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW, conocido como CEDAW, y por otro lado tenemos la Convención Belém do Pará. ¿No? El hecho de haber ratificado ambos documentos hace que el Perú se comprometa, se obligue a cumplir lo que esos documentos señalan, así como también las resoluciones o sentencias que se emitan a partir de eso, de lo que efectivamente puede llegar a judicializarse. En el caso segundo, por ejemplo, de la Comisión Belém do Pará, podría judicializarse un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El rol que tiene el Ministerio de la Mujer es fundamental, ¿no es cierto? Actualmente ellos hacen campañas de sensibilización, spot publicitario, trabajo en medios, pero también hacen investigación, incidencia, y también atienden concretamente a las víctimas cuando efectivamente esto sucede, brindándoles apoyo psicológico, salud, atendiendo sus denuncias a través de los centros de emergencia mujer, por ejemplo, extendidos en todo el país. En su artículo publicado en la revista Campus, usted habla sobre erradicar los patrones y estereotipos. ¿Cómo debería aplicarse esta propuesta y qué sectores realmente están involucrados? Creo que el erradicar estos patrones y estereotipos tiene que ser inminente, ¿no? La forma de erradicar va a ser, por ejemplo, a través de la educación de nivel básico, en los colegios, por ejemplo, desde la primera infancia hacia adelante. Estamos hablando de que los niños vean a otros como pares, ¿no? Como sus iguales. Entonces, a veces las escuelas son muy competitivas, pero hay que entender esta competitividad como algo saludable y no más bien forzar los estereotipos en que los varones sí pueden hacer esto, mientras que las niñas o las mujeres no pueden hacerlo o solo pueden hacer aquello, ¿no? Eso a nivel de la escuela básica, ¿no? ¿Cuáles son los patrones culturales en nuestro país y por qué la justicia necesita el enfoque de género? Significa las formas de crianza que hemos tenido por largos años a nivel nacional, ¿no?
Por ejemplo, los roles que se asignan al interior de las familias, ¿no? O sea, la madre al cuidado de los hijos, el padre proveedor, abastecedor del dinero, que trae el dinero a la casa, ¿no? Entonces, las labores domésticas también recaen en la mujer. Los deportes, por ejemplo, ¿no? Las niñas deben jugar vóley, los niños deben jugar fútbol. Pareciera muy inocente y, sin embargo, allí estamos dando mensajes equivocados. Entonces, el enfoque de género en realidad es una herramienta de análisis que nos va a permitir observar con mayor claridad, sin prejuicios, sino que observar claramente cuál es la relación que existe entre varones y mujeres y el trasfondo de esas relaciones, a veces que hay relaciones de poder también detrás de ellas, ¿no? Bien, profesora, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan importante que sobre todo merece ser atendido con urgencia. Esto ha sido 5 por 1, muchas gracias por acompañarnos. Hasta nuestra próxima edición.